¿qué tal? ¡Oh! ¡Wow! ¡Tenemos intro! ¡Woohoo! Tenemos intro. Bueno, Chicos, bienvenidos. qué lindo. ¿Les gusta? Me encanta. Fue un gran trabajo. Yeah. Muchas gracias, Mel, por todo. Se quedan retrasados. Muchas. ¿Qué pasó? Se taló un poquito. Ahí está bien, ok. Está buenísima, no la habíamos visto. No. Fue reacción Fue inesperada. La una sorpresa en directo, completamente. sí. Fue inesperado esto, hija de puta. ¿Qué? No tenés que avisar estas cosas. ¿Está muy lejos el micrófono? No Está sé. bien. Ahí está bien. Sí, yo hablo fuerte igual, así que no pasa Ok. nada. ¿Podemos verla de nuevo? No. Ok. Ya La no se pareja puede. Pepe. Bueno, bienvenidos, gente, bienvenidos. Hoy Buenas noches. una noche hermosamente fresca. Al fin hace frío. Al fin hace frío, Con bien. buzo hoy, chicos, Estamos por con Dios. busito, yo con pullover. La verdad, estoy muy contento, feliz de la vida de que haga este hermoso frío. Y hoy traemos un caso muy especial, Muy probablemente largo. uno de los casos más importantes, no por restarle importancia a los otros, pero de Argentina. Creo que es el caso más grande. No creo que haya un argentino que no conozca este Más caso. conocido. Es una historia que llegó hasta el cine, que llegó incluso a trascender mucho más de la época en la que ocurrió. Y estamos hablando de ni más ni menos que el caso de Robledo Puch. Uno de, bueno, el asesino en serie más grande de acá, de la historia de este país. La persona que más años lleva en prisión en este país y creo que En el mundo. Otra Eh, coronación de gloria horrible, ¿no? Otra Pero coronación de gloria para es Argentina. la persona que más años lleva Sí, sí, presa. sí, sí. Porque Sí. le ganó al chabón este que no sé cómo se llama. Sí. El que tiene esta cosa en la frente que no voy a nombrar. Una esvástica tiene en la frente, sí. Bueno, eso. Lo anoté para no olvidarlo, pero me lo olvidé igual. Porque no sé cómo se llama, es reconocido igual. Sí, 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 sí. No, lo mandé en el ¿Qué? coso. ¿Qué pasó? Ah. Ahí está. A ver. qué. ¡Wow! Ahí va, mira, mira, mira. Wow. Ahí se ve, ahí se ve. Qué calidad. Ay, me cara, tipo. Quedaba trabado. Se queda medio trabado, pero bueno, hay que... Bueno, lo vamos a pulir. Sí, sí, ya lo vamos a pulir, pero bueno, por lo Está menos ya tenemos buenísimo. el Está coso. muy lindo, chicos. Así que bueno, ¿quieren que arranquemos un poquito con el caso? Yo estoy muy mareada y quiero Sí. decir que capaz O sea, leo porque es muy largo. Sí, vamos a leer Parte bastante, del es mucha información. disclaimer es ese, que obviamente es un caso muy largo, es el Es caso muy largo. más largo que hicimos hasta ahora. Tiene muchas cosas que suceden al mismo tiempo, tiene muchas víctimas y nada, vamos a necesitar ayuda del guión que preparamos porque obviamente con tantos datos, o sea, somos tres, pero igual tampoco, o No, sea, no. No, es un montón. Es que es un montón. muchísima la muchísima información. info. Tipo, real. yo estoy leyendo al principio porque me lo olvidé. Sí, Como sí, que no. se me mezclan mucho las fechas, los días, las personas. Sí, sí, no, aparte son muchos acontecimientos y que pasan en un lapso muy corto de tiempo, porque si bien obviamente en la introducción contamos un poquito su infancia y demás, todos los Todo casos, ocurrió en o sea, un año. todos los casos por los cuales él fue imputado ocurrieron en un año, en el plazo de un año Claro. prácticamente, así que nada, Pero bueno. sepan entender si nos Sí, apoyamos. Pedimos disculpas en la lectura. por el guión, pero bueno, Uy, la más puta. que nada es por eso. También arrancamos con el disclaimer de siempre, que es que nosotros preparamos los casos con el mayor respeto posible hacia las víctimas. Obviamente si nos equivocamos en datos o en información pedimos disculpas y vamos a tratar de abordar todo lo más respetuosamente posible. Así que Y lo más fiel a la realidad también, lo- ¿no? Como sí. nos caracteriza. Así que bueno, empezamos un Ay, poquito. se me un poco nerviosa al principio. Empezamos Porque no un quiero poquito arrancar. con la familia, los padres de Robledo Puch. En este caso son Víctor Robledo Puch, le heredó también el segundo nombre a su hijo. Él, bueno, no tenía un título universitario, no era una persona muy instruida, pero igual le decían el ingeniero. Y era inspector viajante en General Motors, que era una empresa que era bastante pujante en aquel momento. Y después también su madre era Aida Josefa Habendack. Era una persona alemana que bueno, era química, ella nunca ejerció su profesión y si bien ella nació en Alemania y planeaba pasar toda su vida allá, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial ella tuvo que escapar y se vino a Argentina teniendo 2 intentos de suicidio en su historial, ¿no? Lo cual, bueno, es un dato bastante importante, creo yo, hablando de salud mental y demás, que no sé si tendrá algo que ver ahí con el caso de su hijo, ¿no? Con el cuadro de su hijo. Puede ser, todo puede ser. Yo creo que algo tiene que ver. Yo creo que también. Ujú. Pero bueno, a los 28 años conoció a Víctor y ahí fue cuando se casaron y eventualmente
comenzaron su búsqueda. Sucedió esto. Querían ser padres y no podían, estuvieron 2 años buscando tener un hijo, pero siempre fracasaban. Pero él, 1952 fue. Sí, sí, sí. 1951 quedó embarazada. Y el 19 de enero de 1952 nació Carlos Eduardo Robledo Puch, un nene pelirrojo y pálido como su madre. Ujú. Terrible. Y ahí empezó. Ahí empezó Ahí comenzó este el planeta. caso. A él, a su hijo le dieron la mejor educación. Decían que no daba mayores problemas en cuanto a su comportamiento en ese momento. Los padres dicen que nunca hizo falta que le peguen. Y a los 5 años él va al jardín de infantes donde no se portaba mal, pero decían que era muy retraído él. Ujú. Que iba a misa todos los domingos con su abuela Josefa, donde fue bautizado y por las tardes tocaba el piano. Ujú. Él fue alumno ejemplar, de hecho, durante 4 años, en el Conservatorio de Música Alberto Williams. Sin embargo, todos los problemas él empezó como a manifestar estas cosas mentales y todo lo que sucedía cuando ingresó a la primaria en 1958, porque sus notas comenzaron a ser muy malas. Así que nada, eso ya era como un indicio de su decadencia y de cómo iba a ser progresivamente más problemático, ¿no? Total. Pero bueno, se cuenta que le encantaba leer y que era muy bueno en matemáticas. Y qué raro que de tan chico, ¿no? Tipo, en primaria ya empezó con las psicopatías que llevó Sí. durante todo el resto de su vida. De hecho, él era tan bueno en matemáticas y le gustaba tanto leer que a pesar de que se sacaba malas notas y se vivía peleando con Sus pares. claro, sí, con sus pares, con los docentes y demás, entregaba las pruebas en blanco, o sea, no prestaba atención, se portaba mal, de repente pasó de Era ser rebelde. un nene tranquilo a ser un nene más rebelde, capaz con otro tipo de actitudes. No se daba con sus compañeros en los recreos ni nada y termina repitiendo. A los 11 años fue cuando empezó a robar golosinas en el kiosco del colegio y a los compañeros de él, sin que ellos se dieran cuenta, obviamente. Y después, bueno, le tomó mucho esfuerzo y los padres tuvieron que poner mucho de sí para que él finalmente terminara la primaria a los 13 años, ¿no? Porque justamente repitió ese año que hablamos antes. Qué raro, me parece súper raro, opinión nuestra, no sacando Sí. el caso, que ya a los 11 años robaba. Sí, Y que sí, él sí. se divertía. Sí, es sorprendente. Es sorprendente. Tipo, O sea, ya, él... ya nacen Sí. con eso. Y aparte, bueno, una de las cosas que vamos a ver más adelante en el caso es que a él le gusta el robo, a pesar de que el asesinato es algo que a él le gusta, es como que la excusa de él principal es el robo. A él le Le gusta... gustaba Su robar. motivo principal Le- y lo que lo impulsaba a cometer crímenes Claro, era más el robo que el Le asesinato. gustaba en sí. armar el plan y meterse en el lugar y robar la plata y matar a la gente que estaba ahí. No, es terrible. En 1965 se mudaron a otra casa y ahí empezó a rebelarse contra ellos. Un año después lo notaron en el Colegio Industrial de San Fernando, donde aprendió a usar el soplete y a trabajar la madera, pero empezó a faltar, se llevó 6 materias y terminó repitiendo nuevamente. Lo cambiaron a otro colegio, Don Orione, ¿sí dice? Sí. Pero se empezó a portar mal, otra vez, y tenía peores notas. Me perdí. La gota que rebalsó el vaso fue que se robó 1.500 pesos de esa época Sí. a la secretaría del colegio y lo terminaron echando. Claro. Que no sé cuánto serían ahora 1.500 pesos, pero estamos Pero hablando de un montón de plata. No, era plata. 1960 y pico. Era Era plata. mucha Un montón de plata. plata. Pero bueno, a los 15 años, en 1967, los padres dijeron, bueno, ya está pibe, se dieron cuenta que el estudio no iba a ser lo suyo, entonces deciden sacarlo a él de la escuela, deciden que no termine sus estudios, pero con la condición de que aprenda un oficio. Ujú. Entonces lo inscribieron a un curso para arreglar radios y televisores. Y bueno, él les prometió comenzar a trabajar, pero por las noches salía con una gomera a romper los faroles del barrio, a ¿cómo? Sí, A meter incendiaba... fósforos prendidos en los buzones. Sí, Sí, le o explotaba los los buzones a los cigarrillos. vecinos. Sí. Claro, les incendiaba todas las cartas, el Sí, correo. sí, o sea, La al correspondencia. pedo. O sea, Sí. no tenía, era quilombo sin ningún propósito. Sí, total. Y bueno, cada vez la desobediencia era mayor, cada vez le hacía más contra a sus padres y ellos le decían que no volviera tarde, él volvía tarde intencionalmente. Si no, le decían si le decían no te juntes con este pibe, él iba y se juntaba mucho con ese pibe. Era como intencionalmente era muy rebelde. Igualmente de esa edad, a los 15 años en el barrio tampoco lo querían.
De hecho, le decían afeminado, le decían rubia, le decían putita, muchos apodos despectivos que tenían con respecto a él. O sea, mucha gente decía que Por tenía su cara cara. de mujer. Claro, y de hecho, bueno, fue lo que le valió después su apodo del ángel, ¿no? Pero es impresionante porque es lo que hablábamos hace un rato, una persona que es completamente hegemónico, que es un hombre atractivo, por lo menos en su juventud, que nadie se esperaba, No. incluso la gente del barrio decía que no se esperaban que él fuera... Que lo hablamos una vez en el caso del petiso orejudo, creo que era, Claro. que el psicópata tiene como rasgos, o sea, tiene las orejas grandes, las manos como más grandes de lo que las tenés Claro, que tener. era una teoría del La cara psicólogo, como, sí. sí, era una teoría, no me acuerdo qué psicólogo era, pero era una teoría, y Era nada que ver, tipo, tenía ojos celestes, Era todo lo rubio, contrario. rulitos, tenía la cara... Sí, y encima también otra cosa que es como que decís, wow, qué loco, ¿no? Él era de una buena familia, tenía un buen Claro, los pasar padres económico. hicieron de todo para que él esté bien. Para aparte. Claro. O sea, lo cambiaron de colegio 48 veces. Le hicieron que si no quería estudiar, bueno, pero que trabaje de algo digno. Le pagaron un Claro. curso. O sea, como que estaban No atrás. sufría ninguna necesidad Claro. tampoco, no es que los Claro. robos tenían algún motivo. No, y de hecho él estaba en una familia que estaba bien posicionada y le compraban ropa de marca, tipo bien, no era bueno, Lacoste, pero le compraban ropa de buena marca. Y los vecinos, estos nenes que eran de la misma edad, bueno, nenes no tan nenes porque ya tenían 15 años, le quemaban la ropa, se la rompían, o sea, también le hacían mucho la vida imposible, ¿no? Sí, el gato quiere atravesar el... Así que bueno, nada, básicamente pasaba eso. En el barrio nadie lo quería, se peleaba con los que eran de su propia edad. Y bueno, eventualmente termina empeorando toda la situación. Una tarde se robó una radio y se la quiso vender a un farmacéutico donde él iba a comprar... ¿cómo se Sí, dice? iba a hacer los mandados, Eso. era muy común. Pero el hombre sospechó de esto, le pareció medio raro, le contó a la madre y la madre le dijo que él se estaba buscando dinero para comprarse una bicicleta. Sí. Entonces el chabón, el farmacéutico, se lo compró y al poco tiempo la policía se la secuestró porque era robada. Claro. Una mala leche tremenda. Y es loco también como la madre avaló eso, o sea, como que Sí, no es más, Es que creo que nunca se dieron cuenta realmente lo que él, como nadie se No. da cuenta de lo que él era hacía. capaz, lo que era capaz de hacer, obviamente. es más, la madre textualmente dijo, si mi hijo la quiere vender, que la venda. Él necesita el dinero para comprarse una bicicleta. Sin preguntar de dónde sacó la De dónde radio, salió, no, sí, ni sí. siquiera fue al lugar a ver, Cher, ¿qué pasó? Contame, ¿de dónde la sacaste? O sea, nada. No, era mucho desinterés. Y bueno, para el farmacéutico fue el peor negocio de su vida porque encima después se la secuestró la policía porque era robada, o sea, la peor. Pero sí. Entonces, el robo que marca el inicio de la etapa de Puch es en el 15 de diciembre de 1968, donde él entró al taller de Marcelo Chisini, ahí va, un ex campeón argentino y sudamericano de motociclismo, y él le robó una motocicleta sin ciambreta, Siambreta, sí. con la cual se paseó durante... Una linda moto. Una linda moto con la que se paseó por todo el barrio. Él intentó vender esta moto a sus amigos, entre comillas, pero nadie se la quiso comprar, y el dueño, el hijo del dueño del taller, lo vio con la moto, le pegó una trompada y lo entregó a la subcomisaría de Vicente López. Sí. Ahí Puch confesó 5 hurtos y 9 robos. Sí, es terrible. Ahí empieza el prontuario criminal y ya te das cuenta que con aparte 15, con 15 años años ya tenía 5 hurtos y y 9 9 robos. robos. Es una locura, la verdad. Después también, más adelante, vamos a pasar algunos audios porque tenemos gente conocida que lo conoció a Robledo porque eran del barrio. Y contaban esto de la moto, así que después vamos a mandar ahí un audio más adelante. Pero bueno, volviendo al caso, después de que él confesara estos 5 hurtos y 9 robos, un juez de menores lo mandó a un reformatorio. Y bueno, obviamente los padres no querían que el barrio se entere, que la gente se entere, entonces lo mantuvieron como un secreto familiar. Es como nadie Muy supo normal. dónde estaba el nene, salvo los padres. A principios de 1969 fue cuando Carlos le dijo al director del reformatorio que no tenía comunicación con sus padres, se puso medio en víctima. Dice, no tengo comunicación con mis padres, ellos no me entienden, mi padre es poco afectivo, nunca fuimos amigos, en realidad no tengo ningún amigo.
Lo cual, bueno, no te pone un poco la piel de gallina porque es verdad, no tuvo un amigo nunca. Y bueno, estuvo 20 días en este hogar, en donde se portaba bien, hacía las tareas que se le asignaban, y de a poquito se iba relacionando con los compañeros, pero los compañeros lo seguían tratando mal, le seguían haciendo bullying, le decían de nuevo nenaza, nenita, cara de mujer, bueno, un montón de cosas más. Y bueno, no se podía salvar de ese maltrato que le daban ahí. Y incluso, bueno, llegaron a pegarle, según el director de ahí. Pero bueno, también decía la gente que él necesitaba afecto, ¿no? En este discurso que él se había armado de adentro, era como que lo que promulgaba era: no tengo afecto, necesito como que nunca afecto. nadie lo quiso. Entonces, claro, por eso se portaba mal, para llamar la atención. Y bueno, estaba bastante alejado. Finalmente la madre obtuvo un permiso para llevárselo a su casa. Mientras tanto, Carlos le prometió nunca más volver a robar. Claramente no pasó. Y habló con su padre y le prometió nunca manchar el apellido Puch y que iba a hacer que él esté orgulloso de su hijo. Cosa que hablábamos hace un rato que o sea, él como no manchó su apellido porque usaba muchas identificaciones falsas. Claro. ¿Las tenés ahí? Sí, se hizo llamar Carlos Alberto Ferreira, después también se hizo pasar por Carlos Schumacher, o sea, tuvo varias O sea, identificaciones. el Puch supuestamente él no lo manchó, así Claro. que ponele que le prometió algo que cumplió. Ante la ley. Muchas. Después, bueno, cuando salió a la luz, sí se Sí, manchó bueno. completamente el apellido. Sí. De hecho, hay veredictos después de la prima que tuvo problemas. Eso lo vamos a abordar Ay, sí. más adelante. Es terrible eso. Sí, Sí. es terrible. Pero bueno, proseguimos. Pero bueno, a los 17 años él conoce a Mónica de 15, que tenía una hermana melliza, y ellos se conocen en un bar, se besan, él se enamora perdidamente de ella, o sea, hasta se tatúa su nombre en el pecho. Mónica. Mónica. Y bueno, nada, meses después lo ingresan al Instituto Cervantes de Vicente López, intentando de que esa sea como la salvación de Carlos, ¿no? De que esa sea su salida, que consiga un trabajo y finalmente salga de todo ese camino de delincuencia, pero ahí él conoce a sus 18 años a Jorge Antonio Ibáñez. Sí, Jorge era una persona bastante también dudosa, tenía un prontuario familiar bastante jodido. Tenía 2 años menos que Robledo, en ese entonces con 16 años. Y decía orgulloso que entraba por las noches a las iglesias y a las capillas de ahí del barrio y se robaba la limosna que daban en la misa. Y él lo llevaba como si fuera... Claro, como si fuera digo, lo mejor que hiciste en tu vida. Claro. Y bueno, ambos empezaron a tener muy mala conducta en el colegio. Y bueno, Carlos era muy inteligente y él incluso hasta llegaba a desafiar a sus profesores y les llegaba a enseñar. Recordemos que a él le gustaba mucho la matemática. Entonces era como que incluso a veces hasta le llegaba a dar lecciones a sus propios docentes, lo cual, bueno, sí, es una inteligencia muy mal direccionada, ¿no? La que terminó teniendo, lamentablemente. Pero bueno, decía que estudiar era una pérdida de tiempo. Hasta que un día, bueno, Carlos le contestó mal a un profesor, lo mandan a la dirección. La directora le empieza a pegar un tirón de oreja, le dice no, que no podés hacer esto, que aquello, que no sé qué. Resulta que en ese momento Carlos no pudo reprimirlo, se enojó tanto que tomó una silla y la revolvió contra la pared. Obviamente, después de esto lo echaron, claramente no lo iban a pasar por alto. Y bueno, al poco tiempo también fue el mismo caso para Ibáñez. Ibáñez también fue expulsado. Jorge le invitó a Carlitos a su casa y le presentó a su padre. Bastante turbio el chabón con muchos antecedentes policiales. Uh-huh. En esa primera reunión que tuvieron le enseñó a Carlos a disparar una escopeta. Desde ese día Carlos prácticamente no volvió a su casa, ya que estaba cansado de que los padres no le pongan límites y no le dejaran hacer lo que él quería. Uh-huh. Empezó a vagar por las calles y no estudiaban ni trabajaban, ninguno de los dos. Solo se imaginaban siendo millonarios después de algún gran robo y así pasaron. Ahí tenemos la imagen, el de la izquierda es Jorge, el de la derecha es Puch. Bueno, igual me imagino que la gente le conoce la cara, pero por las dudas hago la breve aclaración. Bueno, y en el año 1970, en septiembre, para ser exactos, ellos dos comienzan a idear un robo de una joyería llamada El Suizo. Y ellos quedaron en el acuerdo de matar a cualquier persona que se interpusiese En su camino.
fastidiar el intento de robo, pero gracias a Dios no fue necesario, ¿no? Ellos entraron a la joyería por el techo, saquearon todas las vitrinas y se fueron a un hotel donde se alojaba Ibáñez y ahí repartieron todo mitad y mitad en partes iguales. 2 semanas después ellos vuelven a entrar al taller de motos donde él había robado la moto anteriormente, el de Cesini, y robaron 2 motos más. Y querían ir manejando en esas motos a Mar del Plata. Pero en el camino una de las motos se descompone por problemas técnicos y pasó justo un patrullero, los detienen justamente por no tener identificaciones, ¿no? Los acompañaron con las motos a la comisaría y ahí en la interrogación se dieron cuenta. Claro, los acompañaron caminando con las motos, porque bueno, una de las motos no andaba, y los terminaron llevando hasta la comisaría. Cuando llegan a la comisaría, ellos pasaron la noche en 2 celdas donde les tomaron las huellas dactilares y bueno, tuvieron que presentar sus libretas de enrolamiento, en ese entonces no existía el DNI, falsas, ¿no? Que eran estas 2 identidades que mencioné. Para Puig era Carlos Alberto Ferreira y para Jorge era Juan José Oviedo. Bien, Carlos para ese momento ya tenía otra identificación falsa a nombre de Carlos Schumacher con supuestamente 23 años y no sé qué. Después, bueno, resulta que la policía lo terminó liberando a Carlos con la condición de que vuelva en 1 hora con la documentación de las motos. Pero Robledo agarra, se tomó un taxi, buscó el botín del robo de la joyería y se tomó un tren para Mar del Plata. Y bueno, ahí en Mar del Plata, como nadie lo conocía, pudo vender varias de las joyas, vivió bastante tranquilo, iba a los bares del lugar, se iba a pasear por la costa, o sea, la pasaba bien. Y en una de esas noches terminó conociendo a otro de los implicados en este caso, que es la persona llamada Héctor Somoza, y bueno, ahí forjaron una amistad, se hicieron amigos. Héctor era panadero y no sabía de qué trabajaba Robledo. Mientras todo esto ocurría en Mar del Plata, Ibáñez pasó 18 días preso en la comisaría por el tema de las motos. Finalmente lo sacó su padre y ambos quedaron bastante enojados con Puig porque lo abandonó y lo traicionó. Sin embargo, un tiempo después, Ibáñez vuelve a encontrarse con Carlitos, esta vez acompañado por Héctor Somoza. En la puerta de una pizzería, Carlos presentó a Héctor Ibáñez y se fueron a ver una película. Como si fueran normales. Cuando terminó, Carlitos se fue con Jorge para hablar de un trabajo y el dúo empieza a planear otro robo que llevan a cabo otro día, ¿no? Saquearon una caja fuerte de una casa de silenciadores y caños y la abrieron con un soplete y destornillador, que eran conocimientos que ya poseía Puig. Mirá qué contradictorio, ¿no? O sea, los padres lo metieron en un colegio industrial para que aprenda el oficio, para que aprenda a trabajar la madera, el soplete. Y mirá el uso que le terminó dando, ¿no? Él lo aprendió bien, lo aplicó mal. Consiguió plata con eso. Buen término, lo aprendió bien, lo aplicó mal, muy bien. Pero sí, el 15 de marzo entonces de 1971 comienza la parte sangrienta de la historia de Robledo y Jorge, ¿no? Ya habían robado la recaudación de la discoteca de la zona de Olivos y ahora están a punto de entrar a la discoteca En Amor, donde hace unos días habían echado, ¿no? A Jorge por pelearse con un barman y ambos en venganza juraron volver y romper todo, más que nada por lo que había pasado con Jorge. Claro, En Amor era una discoteca, un boliche que era muy famoso en esa época y bueno, ellos, como bien dijo Mar, tuvieron problemas. Puntualmente Jorge se peleó con el barman del lugar. Y entonces, bueno, cuando salieron, entraron a fichar el lugar. Como ya sabemos, ellos eran muy calculadores. Entonces terminaron entrando por un jardín que estaba en un costado, era un jardín lateral. Y bueno, destrozaron todo, los parlantes, los sillones, se robaron discos, hasta agarraron un revólver de calibre 32. Es común que en este tipo de boliches se tuvieran armas, entonces bueno, por eso la pudieron sacar. Y cuando estaban a punto de escaparse, a Ibáñez se le dio por ir hasta un cuartito que estaba en el fondo y le terminó avisando a Robledo que ahí había 2 personas durmiendo, a lo que, bueno, desde la puerta de esta habitación Robledo extiende sus manos con los revólveres y le dispara a ambas personas, matándolas en el momento, les dispara en la cabeza.
sin dudar, un acto de total Qué locura frialdad. aparte, porque la puntería que tenía el chabón aparte. Impresionante. Que hizo ta. Sí. Y aparte, Entonces- una frialdad total. Las víctimas en este caso fueron Félix Pedro Mastronardi, que era el gerente de este boliche, y Manuel Jesús Godoy, que era el barman con el que efectivamente Jorge se había peleado. Así que nada, fue ya el primer hecho así Sí. sangriento y a sangre fría que ellos realizaban. El 9 de mayo de 1971 fue otro de los casos con la familia Bianchi, que se había quedado dormida viendo la televisión en una pieza ubicada en el fondo de un local que vende repuestos para autos. La familia estaba conformada por José, que era el padre de familia, Dora y su hija de 10 meses, que dormían en una cuna entre las dos camas. A las 2 de la mañana, José Bianchi se despertó por los ladridos del perro y por escuchar pasos en la cocina. Se sentó en la cama y cuando estaba a punto de pararse para ir a ver qué pasaba, se encontró en las penumbras con Robledo, que le metió un tiro en la cabeza y lo mató en el acto. José no llegó a hacer nada porque se encontró con una bala en la cabeza. Claro. Y Dora, su mujer, comenzó a gritar y Robledo Le disparó. le disparó en el hombro y en el cuello. No la mató, pero nada, quedó muy herida la mujer, a lo que Jorge fue y la violó y ella dejó de gritar, dejó de emitir sonido y pensaron que le habían matado. Cuando se estaban por ir, Robledo se dio vuelta y le metió un tiro a la cuna que estaba la bebé adentro de 10 meses. No se sabe si le quiso errar o si le erró a propósito, pero no le pegó. La mujer y la beba... ¿Eso es mi parte? Sí. Ok. La mujer y la beba quedaron vivas las dos. Hoy en día la bebé esa tiene 45 años, sí, 45 sí. años. Sí, de hecho Y se ninguno enteraron por quiero- leer en el diario. Claro, que se pusieron en el dedo y dijeron que la mujer comentó lo que le había pasado, pero todos creían que era un crimen pasionario, ¿se dice? Sí, pasional. Eso, Era pasional. el rótulo que le habían dado en el diario, era que la policía había hecho una investigación y llegó a la conclusión de que era simplemente un crimen pasional y nada más, y ninguna de las dos quiso hablar Quiso hablar hasta con el la día de hoy. prensa, No quieren hasta el día de todavía. hoy. No, y la No, verdad que me encima- parece bien, es un Está tema muy sensible, una violación y aparte una beba de 10 meses, ¿qué puede decir? Sí, la bebé no se acuerda un pedo, ¿qué sabe? O sea, tiene 45 años, pero cuando pasó el hecho Claro, tenía no 10, tenía era un memoria. bebé, no, ni idea. Bueno, el 4 de mayo de 1971 ellos ya tienen otro plan armado para robar el supermercado Tanti, también en Olivos. Ellos entran por el techo, Robledo ve al sereno, Juan Escatone durmiendo sobre una mesa y él no se despertó ni con todo el ruido que hicieron ambos para ingresar al lugar, ¿no? Tenía el sueño pesado. Podrían haber robado sin atarlo, sin despertarlo, sin herirlo, o sea, la tenían fácil. El por chabón así se decirlo. durmió, no escuchó nada. Claro, y aparte con esa personalidad, ¿no? Con ese tipo de sueño, por mucho ruido que hicieran, no se iba a despertar el tipo. O sea, tranquilamente podrían haber hecho todo el hecho delictivo, haber robado sin matarlo. Pero no, Pero- Robledo decidió acercarse y estando a 1 metro de él, le apuntó a la cabeza. Le gustaba la sangre al chabón. Totalmente, pero le disparó 2 veces a la cabeza y bueno, acto seguido cometieron el robo, abrieron una oficina grande, golpeando la puerta con un matafuegos y robaron mucha plata, Sí. que era, creo que ese fue el botín más grande que ellos obtuvieron hasta el Sí, momento. hasta ese momento fue el lugar en el que más plata habían robado. Y la verdad es que también, ¿no? Ahí de nuevo están demostrando esta cosa de la sangre fría, de que no importa lo que pase, ellos quieren matar. Puntualmente más Robledo igual. Ahora vamos a ir un poquito más sobre Jorge, también vamos a hablar. Pero bueno, eventualmente el 13 de junio de 1971 Ibáñez se robó un auto sin avisarle nada a Robledo. Obviamente no podía darse el hecho delictivo sin asesinar a un sereno. De hecho, la policía después, tanto a Robledo como a él, lo terminaron llamando el asesino de serenos, ¿no? Pero bueno, lo pasó a buscar a Robledo por un bar, salieron a dar un par de vueltas a ver cuál era su próximo objetivo y vieron a una chica que, por lo menos a Ibáñez, le llamó la atención. Entonces frenó el auto y le dijo a Robledo que le invitara a subirse al auto y que si no quería, que le obligue con el arma a que se suban. Acto seguido Robledo va, se aproxima hacia la muchacha. Esta chica era Virginia Rodríguez, que era una chica huérfana de 16 años, que bueno, a consecuencia de haber sido echada de su trabajo de vendedora de cosméticos, se dedicaba a la prostitución, lamentablemente.
era una víctima de una red de trata y ya había intentado suicidarse 2 veces, la primera con veneno para hormigas, que no fue suficiente, y la otra fue tirándose a las vías del tren, pero bueno, el maquinista llegó a frenar justo a tiempo. Qué locura, ¿no? Sí, es Hay un montón de casos que hablamos de que intentan suicidarse y no pueden. Sí, y este y fue... aparte que frene un tren, o sea, Sí, hay que no. frenar un tren. Claro. Bueno, una de las cosas que decían es que esta chica buscó tanto la muerte que se la terminó encontrando encarnada en Robledo, ¿no? Sí, era la de muerte en persona. De una manera, obviamente, no irónica Demasiado trágica. y muy trágica. Pero bueno, sin saberlo, ese 13 de junio se encontró con Robledo, quien le mostró el revólver, se lo apoyó en la espalda y le dijo, subite. Entonces bueno, se terminó subiendo, manejaron hasta que encontraron una calle de barro en la cual el auto se quedó completamente atascado. Ibáñez decidió que ese sería el lugar de los hechos y entonces ahí se movió para el asiento de atrás, la desvistió a Virginia, le pidió a Robledo que se vaya al asiento de adelante hasta que eventualmente le dijo que no se podía concentrar si él estaba ahí, que se bajara. Robledo, muy acatando todo lo que le decía Jorge. Hacía todo lo que le decía el otro. Por eso después también la gente sospechaba si había un poquito ahí de un De amor. amor. Él se bajó del auto, se quedó sentado en la vereda y a los pocos minutos salieron los dos, salieron Jorge con Virginia, a lo que Jorge le dijo a ella, te puedo decir, te puedes retirar. Ella se va y cuando ella estaba caminando a sus espaldas, Jorge le hizo una seña a Robledo. Y bueno, lamentablemente Robledo estiró su brazo con el arma y le metió 5 disparos en la espalda a Virginia, que bueno, acabarían obviamente con su vida. Y bueno, eventualmente agarraron, le abrieron el bolso, le sacaron toda la plata que tenía y abandonaron el cadáver ahí, lograron sacar el auto del barro, se lo llevaron y después chocaron contra un árbol y se dieron a la fuga. Así que bueno, este fue otro de los casos, ¿no? La cantidad de autos que se robaban y no sabían manejar Es impresionante. es increíble. A ninguno lo dejaron No. como Ninguno les enterito. duraba, ¿no? No, O sea, Boluda, manejaban 5 cuadras y se la daban. Sí, En un sí, momento sí. se dieron contra una oveja y lo hicieron mierda al auto. Tipo, Sí. no sabían controlar nada. Sí. Desde ese día que estaba contando él, la canción, la relación de Robledo con Ibáñez empezó a desgastarse un poco, en parte porque a Robledo no le gustó una mierda que Ibáñez se corte solo y se robe el auto. Y además Jorge quería hacerse famoso y se había presentado a varios programas de televisión y se codeaba con grandes personalidades y esa exposición a Robledo no le gustaba un carajo claramente porque, Si vos tenían querés robar, Claro, tenían la cara muy visible. tenés que tener un perfil bajo, digamos. Y también porque Jorge empezó a tener una relación con Héctor Somoza, que era el otro que habíamos nombrado antes, y Robledo no le copaba que esto sea así. Claro. Y ahí empezó, o sea, la gente como que se rumoreaba que a Robledo le gustaba Ibáñez, entonces por eso no quería que se relacione con Héctor, Claro. ni que deje de hacer cosas con él, como que lo quería tener todo el tiempo ahí y por eso acataba tanto sus órdenes. Claro. Entonces, el 20 de junio de 1971, en el Día del Padre, él se encuentra con Aida de casualidad cuando él estaba arreglando una moto en la vereda y la madre le suplicó que vuelva a la casa y él accedió, pero solamente con la condición de que lo deje seguir su vida, ¿no? Él a los pocos días se vuelve a encontrar con su novia, Mónica, en un bar y le dice que él todo ese tiempo se estuvo ganando la vida como un hombre que Sí, bueno, como ya un todos, hombre Ponele, digno. todos ponele. sabemos, ¿no? Cómo se estuvo ganando la vida, pero Obvio. bueno, él la chantajeó con eso, la acompaña a su casa, se despiden con un beso y eso ellos no sabían que tipo a partir de ahí no se iban a ver nunca más. Nunca más. Entonces, bueno, nada, Carlos le pide a su madre que le compre un auto, que lo ponga a su nombre, pero que la plata se le iba a dar él y esa era una de las condiciones que él tenía para quedarse en la casa. Y Claro. al mismo tiempo el padre le pide que deje de juntarse con Ibáñez porque él consideraba que era una mala influencia para Robledo. Sí, obviamente, como veníamos viendo en su historial, Robledo lo ignora completamente al padre. Y bueno, en ese entonces Ibáñez sigue insistiendo con esto de secuestrar y violar mujeres. Se ve que era como lo que a él lo movía como... Claro. A Robledo lo movía la sangre y a violar. Claro, la violación. Entonces, bueno, como a Robledo no le gustaba tanto eso, a él le interesaban más los robos grandes, igual siguieron siendo pareja delictiva. Y el 24 de junio de 1971,
Ahí, bueno, se dio un caso que es bastante trágico, la verdad. Ana María Dinardo, perdón, era una modelo de 23 años, era una chica muy joven que fue a visitar a su novio en el bar en el que trabajaba. Y bueno, pasó la tarde ahí con él, demás, que esto que aquello, y resulta que en un momento ella se tiene que ir y el novio le dice, tomate un taxi, y ella le dice, no, estamos ahorrando, porque estaban ahorrando para casarse, entonces le dijo, deja que yo me voy en colectivo, no pasa nada, está todo bien, el barrio es seguro. Resulta que a la salida de ella, bueno, Robledo y Jorge se encontraban dando vueltas por la zona, fichando su próximo objetivo. Ibáñez la termina obligando a esta chica a subirse, le apuntaron con un revólver y la dirigieron al mismo lugar en donde habían matado a Virginia, que ahí ya indica que hay una cierta conciencia de, che, lo hicimos una vez en este lugar, nadie se Puede enteró volver de a nada, funcionar. puede volver a funcionar. Entonces, bueno, hacía 11 días nomás que la habían matado a Virginia y ahora vuelven a llevar a otra chica más. Jorge intenta violarla, ella se escuda con que estaba indispuesta. A Jorge esto no le importó e insistió, pero como Ana practicaba karate, sabía defenderse, y bueno, eventualmente Jorge la deja ir, se rinde y le dice, vestite, tómatela, te vamos a dejar bajar, no sé qué. Y lo hacen, pero bueno, obviamente como fue el mismo caso con Virginia, a los pocos metros Ana cae tras recibir 7 balazos en su espalda por parte de Robledo. Le robaron la plata, le robaron un encendedor que tenían, pero antes de irse, Robledo le dispara la mano, le dispara y se la destroza de un balazo. Y bueno, ahí hablan, ¿no? Como que había odio, había bronca, ¿no? En ese disparo, como por qué lo harías. Y lo peor de todo esto es que, bueno, ellos de nuevo se retiran, se van con el auto, pero en ningún momento la policía, ni en el caso anterior, ni en este caso, encontró evidencia que a ellos los inculpe. Entonces estaban buscando a otras personas, pero a ellos no. Ellos no estaban siendo buscados por la policía y ya habían cometido varios Y estamos en junio. crímenes. Y ya estamos en junio, ¿no? Estamos hablando de que pasó medio año. O sea, pero todos ellos los meses a alguien mataban. eran o más de tan una limpios que no los atrapaban. O la policía era muy pelotuda. O bueno, sí. Ambas dos, ambas respuestas son correctas. Porque encima a la primera chica, no me acuerdo cómo Virginia. se llama, Virginia, pensaron que le había matado el proxeneta Claro. y cosas así. Perdón, ¿lo dijiste porque estaba disociando? No. Ah, porque capaz lo habías dicho y yo disocié. No, claro, pero dijeron que había sido el proxeneta y lo adjudicaron como que era, bueno, le debía plata, no le quiso dar plata que le correspondía de alguno de los servicios que ella brindaba, pum, la Lo mataron. hacían fácil. Claro. Acá decía, bueno, sí, la mató A tal, esta listo. chica, de hecho, esto no estaba acá, pero al Ana, incluso hasta llegaron a sospechar al propio novio. O sea, el novio estaba trabajando cuando pasó todo el hecho. O sea, ¿cómo va a ser el novio? Pero bueno, Pero no parece que es tenía, más fácil siempre que sea la pareja que sea otra persona. no había evidencia tampoco, ¿no? No, De nada más. aparte no buscan mucho. No, tampoco que buscaron digamos. mucho. El 8 de julio, Dugo volvió a entrar a robar a una casa de azulejos en San Isidro y se llevaron 7 millones de pesos de esa época. O sea, si ahora es plata, imagínate en 1971. Al otro día, la madre de Carlos lo acompañó a comprar el auto que le había prometido, mientras estaban firmando los papeles para comprarse el auto, no sé qué. Robledo no le sacaba la vista de encima de la caja fuerte del concesionario, que siendo un concesionario, supongo que pensaba que había mucha guita, movían mucha plata ahí adentro. La noche del 5 de agosto de 1971, Robledo e Ibáñez iban en auto, manejaba Robledo, iban hablando sobre algún futuro robo. Y tenían en mente otro supermercado, pero ese robo jamás se pudo concretar porque Robledo volanteó, por lo que dicen Sí, la teoría es esa, ¿no? volanteó y chocó contra otro auto, contra un taxi. Ibáñez se murió. Casi instantáneamente. Claro. En el lugar. Y él quedó vivo, lastimado, se quebró y se lastimó muchísimo, pero no se murió. Y hasta el día de hoy están las dudas de que si lo mató a propósito, o si fue realmente un accidente, o qué pasó, porque él nunca dijo nada. Y nada, no se sabe todavía hasta el día de hoy. ¿Qué día es hoy? ¿12 de marzo de 2025? No se sabe qué pasó. No se sabe si fue el asesinato, si fue un Si fue accidente de planificado, verdad. si fue un accidente. Todo apunta por cómo se venían dando las cosas. Claro, ya no venía lo con querían, celos. sí.
y bueno, lo terminó matando por Aparte no le celos. gustaba un carajo que viola a las pibas y qué sé yo. Pueden ser por dos cosas, porque no le gustaba que haga eso, que no sé, pues si está en psicópata, no sé si estaba pensando Lo que estaba dudo. Sí, mal. dudo que haya tenido moral, para mí era más. No, para mí era más celos de que Incluso- estaba violando personas y no era él el que estaba teniendo relaciones con... Claro, o sea, iba a decir eso justamente, o sea, fuera de lo que es la Sí, esto información es oficial del nuestro caso, pensamiento. punto de vista mío, capaz habían dos factores muy importantes. Jorge violaba y Jorge se estaba relacionando más con Héctor que con él. Esto fue algo que lo mencionamos muy por encima, pero eso también le metió mucho el dedo en la llaga a Carlos. Entonces nada, yo creo que son esas dos cosas que es como, bueno, le estaba dando la atención al otro y encima estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era él. O sea, todo apunta a que esto fue un crimen pasional, lo mató porque le gustaba y bueno, no pudo nunca conquistarlo, ¿no? Que bueno, fue algo que se debatió mucho, él muchas veces habló, dijo que no era gay, pero bueno. Andá a saber. Pero bueno, mientras tanto, Héctor Somoza seguía trabajando en una panadería y era un trabajo. Vivía en que- una nube de pedo, pobre ese Sí, chaval. Pobre, literal. Pero a él Pobre no tan pobre Bueno, después, Pobre no bueno. tan pobre. Pobre no tan pero pobre. él era un trabajo que ya lo tenía cansado, básicamente. Y él no lo sabía en ese momento, pero iba a pasar a ser la nueva mano derecha de Roberto, ¿no? De Robledo. ¿Por qué Robledo. Roberto? ¿Quién era Le cambiamos el ¿Quién nombre, era digo. Roberto? ¿Quién es Roberto? Héctor envidiaba la vida de Carlos porque él veía que se paseaba en motos alta gama, que podía ir todas las noches a tomar a un bar y su sueldo no se lo permitía. Y él estaba creído de que todo el dinero que conseguía Robledo era a partir de arreglar motos, cosa que obviamente no era así. Entonces, ante una pregunta que él le hace, Carlos le termina confesando a él todos los crímenes, o sea, cómo él conseguía el dinero, pero pasa por alto algunas muertes, ¿no? Omite como detalles. Sí. Y Héctor le dice que quiere formar parte, ¿no?, de su banda. Claro. Y ahí nace una nueva dupla criminal entre ambos. Claro, en ese momento es cuando ellos viajan a Paso de los Libres en Corrientes y no roban nada en ese viaje, pero cuando vuelven chocan contra una oveja y el auto se destroza. Entonces bueno, terminan volviendo en colectivo, en la terminal piropearon a dos chicas, estas chicas se enojaron mucho, le respondieron a los gritos, se acercó el personal de seguridad de la terminal de colectivos, le terminaron averiguando los antecedentes y los terminan metiendo en un taxi. Que había uno de las personas de ahí de seguridad que era un ex comisario, entonces bueno, conocía de cómo era el procedimiento y demás, agarran, toman un taxi, se suben ellos atrás, el comisario en el asiento de adelante, el taxista por supuesto manejando, hasta que en un momento Robledo saca una pistola y le apunta al taxista, lo amenaza y bueno, logran escapar y salen corriendo. Pero bueno, lo terminan agarrando a Héctor a las pocas cuadras. Siempre agarran al otro. Zafaba. Claro, entonces Zafaba de una manera. él siempre zafaba y al otro lo agarraban. De hecho, Héctor se dice que era como el más torpe comparado con Jorge. Y pasa que no sabía. Claro. El otro ya venía robando limosna a las Y iglesias. el padre- por lo menos. Claro, el padre tenía Y el padre unos tenía un prontuario antecedentes. zarpado. Algún tip le habrá tirado. Entonces nada, básicamente Robledo logró escapar, vino para Buenos Aires, se juntó con la madre de Héctor y le dijo, le contó todo este incidente, le dijo que era todo un malentendido, que no había sido como la policía lo creía, no sé qué, cosa que obviamente era toda mentira, pero la madre le creyó. Entonces se fue hasta la comisaría en donde lo tenían detenido a Héctor y lo liberó, lo fue a buscar. Encima todo esto, en simultáneo la mamá de Robledo se había ido 5 meses para Alemania, el papá se había ido al interior del país, entonces Robledo estaba solo acá, completamente solo, y eso hizo que las cosas empeoren todavía más. El 15 de noviembre de 1971 cometen su primer robo juntos. Entran en un supermercado con 2 revólveres que habían robado días antes en una armería. Revisan el lugar y no encuentran nada. Robledo se encontró a un sereno durmiendo. ¿Para qué?
Y en una pieza se acomodó y con calma le dispara en la cabeza. En la película lo muestran, igual es una película, Sí. claramente son cosas que no sabemos si son ciertas. No, aparte la película... Es cualquier cosa, a mí no me gustó, después vamos a hablar de eso. A ver. Se sienta así, se acomoda el brazo y le mete un tiro así en la cabeza como si fuera, nada, darte un caramelito. Sí, total. Era Eh, Raúl del Bene, el sereno. Así Ese. damos los nombres. Paren que me perdí. Siguen revisando el lugar, pero el robo terminó siendo un fracaso, no encuentran ningún peso. Antes de ir, acomodan al muerto y le ponen un cuchillo en la mano para que pareciera como que intentó resistirse. Y como Robledo no quería irse con las manos vacías, agarró un teléfono y le dijo a Héctor que se lo lleve a la mamá porque nunca le hacía regalos. Y la madre de Héctor se lo dijo que Ojalá fuera él tan debería buen ser hijo. tan bueno como Carlos porque él nunca le hacía regalos. Pero bueno. Irónico. Súper O sea, irónico. Tan bueno como Carlos. Carlos Súper. matando siendo 200.000 que, personas. Claro, Carlos fue una mala influencia Claro. para Héctor. Y tan solo 2 días después de eso, el 17 de noviembre, ellos dos ingresan a una concesionaria de autos cuando estaba cerrada, ¿no? Y todo iba saliendo bien, ellos descendieron del techo con una soga. Era su modus operandi, siempre se Sí. metían por el techo o Por por el algún techo. patio, ¿viste? No rompían nunca la entrada, ni era siempre de Claro. esa manera. Las pensaban un montón. Sí, eran muy fríos y muy calculadores. Mal. Mal. Ellos pensaron que estaban solos, pero de repente escuchan la tos, del sereno Juan Carlos Rosas, que estaba cerca de jubilarse, ¿no? Pobre. El pobre. Robledo se acercó sigilosamente hacia él por las espaldas y cuando estuvo a 4 metros le disparó 2 veces. Ellos dos siguen buscando el dinero para robar y solo pueden encontrar 90.000 pesos, que para la época de los Era 70 era poco. Era poco. Entonces Robledo empieza a creer que Héctor le traía una especie de mala suerte. Ujú. Sí. De hecho, era lo que decía antes. Es como que ahí empezamos a ver una cierta saña por parte de Robledo hacia Héctor, ¿no? Es que nunca lo quiso. Nunca lo quiso. O sea, primero como que eran panas, eran amigos, estaba todo bien. Después estaba Pero celoso de Cuando él. aparece Jorge, que se empieza a llevar mejor con él, ahí le empieza a poner una fichita. Ahora con esto, para mí, le puso otra fichita y ya lo tenía acá. Y bueno... Pasa que bueno, pobre Héctor era panadero, tipo, no esperes que un chabón pueda robar así como. Es como que te manden a robar ahora, ¿entendés? Claro, Tipo, pero- vas a robar y toca el timbre. Igual esto que hablamos ahora es como que lo trataba de mufa, como que era medio de ese punto de vista, ¿no? Ya lo tenía cruzado. Lo tenía cruzado, era una excusa más. Y bueno, el 27 de noviembre, todo esto pasó el mismo año, 1971. Por eso no estamos diciendo el año, porque Fue pasó todo todo el el mismo mismo año. Van al concesionario donde la mamá de Robledo compró el auto para él. Que él había fichado en que la caja esa. Él había fichado ya esa caja. Entraron por una casa lindera, una casa que estaba ahí al lado. Se encontraron con el sereno Bienvenido Serapio Ferrini. Yo no Los sabía nombres que de la podía. época. Sí, ¿es un apellido o es el nombre? Bienvenido Serapio Ferrini. Bienvenido. Ferrini es el apellido. Claro, pero bienvenido es el nombre. Sí, Es como que te llames disco. sí, como te Silla. digan, welcome, ¿no? Claro, es raro el nombre, ¿no? Pero bueno, encima lo peor es que Bienvenido había empezado a trabajar hace tan solo una Pobre semana chabón, atrás. boludo. O sea, 10 días antes pasó el crimen que acabamos de mencionar del otro concesionario, que mataron a Juan Carlos Rosa. Y ahora se metieron en 10 días después. O sea, el tipo, a 3 días de que habían cometido el otro caso, él empezó a trabajar sin jamás imaginarse que iba a tener la Pobre mala chabón. suerte de cruzarse con ellos. Y bueno, lo terminaron sorprendiendo por la espalda, lo llevaron a un primer piso, el tipo siempre estaba como muy entregado, como diciendo no me maten, por favor, hago lo que ustedes me pidan. Lo terminaron llevando a otro cuartito y lo mataron de 3 disparos. Fue la Así que verdad encima, horrible. pobre, lo metieron ahí adentro, salieron y como que Robledo dijo, nah. Ya fue, Tiro. pumba, lo mató. Le pegaron 3 tiros y bueno, después de 5 horas de haber estado dándole con el soplete a la caja fuerte, la terminaron abriendo y sacaron 1.500.000 pesos, que fue, sí, uno de los botines más grandes que iban a sacar. El más grande fue el de 7 millones de... Claro. Y este fue el otro. Este fue el otro, El este segundo fue más otro grande. grosso. Digamos que fue el primero más grosso que tuvo con Héctor, ¿no? Claro. Que hasta ese momento había visto poca plata. Claro, 90.000 pesos que había Entonces se visto. pusieron recontra felices, empezaron a saltar en 2 patas, pero la felicidad no iba a durar mucho.
Se tomaron unas mini vacaciones de 2 meses, ya que tenían unos buenos ahorros como para pasar un tiempo sin robar. Y en el caso de Robledo sin matar, el 19 de enero de 1972, ya pasamos a otro año, sin saberlo, Carlos festejaba su último cumpleaños con libertad, estaba cumpliendo 20 años. ¡Qué locura! El 3 de febrero, Héctor le propone a Robledo robar una metalúrgica y ferretería. Robledo acepta, comen algo, van a buscar las armas y el soplete que usaban para abrir las cajas fuertes. Esa noche Robledo y Somoza entran en un lugar elegido, pero nuevamente no estaban solos en el lugar, también estaban con un sereno que era Manuel Acevedo. Los dos criminales lo sorprenden y lo encañonan desde atrás, o sea, le ponen el arma en la espalda. Robledo le dice que se quede quieto, que solo lo van a encerrar y que no le va a pasar nada. Ahí también a este lo meten en un cuartito y lo encandilan con una linterna para que no les vean la cara, o sea, le ponen la linterna para que el sereno no pueda verlos a ellos. Y lo terminan fusilando con 2 balazos en la cabeza. Van a la oficina y comienzan a trabajar en la caja fuerte y turnándose con el soplete. La caja son muy gruesas, aunque no parezca. Que él encima las agarraba desde atrás porque son un poco más finitas que la parte de adelante. Ya las conocía. Lo que significa que van a estar bastantes horas con esta tarea. Finalmente lograron cortar los seguros internos de la caja y pudieron abrirla con 1.400.000 pesos. Festejaron, se abrazaron y comenzaron a guardar el dinero. Claro, imagínate, el robo anterior 1,5 palos, casi un palo y medio más, o sea, ya tenían prácticamente 2.900.000 pesos. Que encima Robledo también tenía del otro 7 palos. Claro, sí. O sea... No, iban juntando, estaban acumulando. Mucha aparte, plata. Aparte, millones de pesos en 1970 y pico. Era mucha plata. Más o menos la cuenta, o sea, era más o menos parecido a como es ahora. No es no estaba tan devaluado, pero es más o menos parecido. Era más o menos la misma cantidad de plata que es hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, y la siguiente parte de la historia es muy confusa. Hago un breve inciso. Todo esto pasó en Maceiro Hermanos. Ese era el nombre de la metalúrgica. Perdón. Todo esto es muy confuso porque es algo que contó Robledo Puch. Entonces, o sea, no se sabe bien qué pasó, las intenciones detrás. Pero nada, él cuenta que Somoza lo sorprende por la espalda. Se supone que él le quiso hacer una broma a Robledo, pero Robledo se asustó, le pegó un codazo que lo tumbó al piso. Él cayó y Robledo le disparó sin dudar siquiera un segundo en la espalda. Sí, terrible. Y después Héctor intenta decirle algo, pero no le da tiempo porque Robledo decide rematarlo con un tiro, ¿no? En la cabeza. Como hacía con el resto de los serenos, prácticamente. Ya le tenía bronca. Claro, o sea, como si fuese una víctima más. Claro, y fíjate que encima con este sereno tuvo el mismo modus operandi que con el anterior. Que lo metieron en un cuartito, no lo meterlo querían en un matar, cuartito, pero lo mataron. le tiraba la sangre. O sea... Claro, no, un tipo jodido, pero según las palabras de Puch, Somoza lo había intentado intimidar, ¿no? Pero bueno, o sea, básicamente el hecho es de que Puch asesinó a su compinche, esta vez sí confirmado. O sea, no se sabe bien el motivo de lo que pasó, pero sí se sabe que lo asesinó él. Esta es una parte que es terrible, y esto sí está en la película, está muy bien graficado. Después de rematarlo a Héctor, se dirige a buscar una botella de alcohol, lo rocía completamente en alcohol, con un fósforo lo prende fuego y usa el soplete para quemarle la cara, y se dedicó varios minutos por cada dedo de sus manos para que no pudieran identificar el cuerpo. ¡Qué demente! Se acordó de las cosas que la mayoría de la gente no se acuerdan, pero se olvidó de lo que todo el mundo se acuerda, que son los documentos. Claro, le dejó los documentos en el bolsillo. Entonces la policía, por suerte, cometió ese error, y la policía, cuando llegó y encontró el cuerpo de Héctor, pudieron identificarlo rápidamente. Se dirigieron hacia la casa de la madre de Héctor para informarle. Bueno, obviamente todo esto fue horas más tarde, ¿no? No fue en el momento. Robledo se dio a la fuga, se fue a un bar en ese momento. Vos mirá la cabeza que tenía, que se iba a un bar.
derritió la cara a su compañero y se fue a un bar tranquilo. No. Y bueno, la policía llegó a la puerta de la casa de Somoza. Y bueno, obviamente le informan a la mamá de Héctor sobre el fallecimiento. Ella les cuenta que en realidad Héctor se encontraba con Carlos, que era su amigo, que se juntaban siempre, que pasaban mucho tiempo juntos. Y bueno, en un momento Robledo sale de ese bar. A todo esto habían 50 oficiales de la policía buscándolo. Y se dirige a su casa. Y cuando llegó a su casa, lo estaba esperando, bueno, un comisario, ¿no? de la policía, que bueno, sería una de las últimas personas a las que vería en libertad. Ay. Disocié porque me perdí. Ah, perdón. Porque me sacaste mi... Perdón. No, está bien, pero por eso me perdí, me quedé pensando. Pará, que quiero saber dónde te quedaste. En el primer párrafo. Ahí. Que se encontró con el comisario. Claro. Ok, Robledo lo negó a pesar que aún tenía la ropa y la cara manchada con cenizas, que es una película que lo muestran re piola. Sí, lo mostraron y es impresionante. Está todo manchado y tiene encima la sangre del otro, o sea, es terrible. El tipo, no, yo no lo conozco. Y claro. Él decía que era solo mugre por andar en la moto todo el día, pero no le creyeron nada, claramente, porque era un poco obvio que le había matado a él. Lo esposaron y lo llevaron a la comisaría. El oficial no lo sabía, pero tenían en el patrullero al mayor asesino civil de la historia criminal argentina. Sin embargo, a pesar de todo, no tenían mayores pruebas para culpar a Robledo. Aunque el comisario estaba seguro de que él era el asesino, comenzó a asustarlo y a torturarlo. Chicos, que la tortura es terrible. Lo llevaron a otro cuarto, lo desnudaron, lo ataron con sogas mojadas y comenzaron a darle descargas eléctricas con una chicana en la lengua. Una picana. Picana. Ah, yo le digo chicana igual. Es picana. Es picana. Ok, con una picana. Una chicana. Bueno, le empezaron a dar descargas en la lengua, en los brazos, en los testículos, en las manos, los pies. Terrible. Y él, después de un tiempo... ahí estamos viendo el momento en el que se lo están retirando. Sí, se lo estaban que es la llevando. famosa foto de él que está así con los dos canas y todo el mundo decía, tipo, todas las mujeres ¡Qué estaban facha! locas por él. Sí. Pero bueno, esa noche, ese 4 de febrero, él detalla cada uno de sus crímenes y desde ese día él no conoce más la libertad ni vuelve a estar como en sociedad como estaba antes. Uh-huh. El 8 de febrero todo el caso se hizo público y ahí es cuando le dan el apodo, ¿no? Los diarios y la prensa de El Ángel. O sea, entre los apodos está El Ángel Negro, El Ángel de la Muerte, Chacal, Carita de Ángel, Gato Rojo, Canalla Inmoral, Asesino con Cara de Ángel, Monstruo Moral, Criminal Afeminado, etc. O sea, muchos de los apodos hacían alusión a su rostro, cara. Sí, Y seguía perpetuando esta gastada que todo el mundo le hacía a él por sus rasgos afeminados, ¿no? Por su cara hegemónica. Y bueno, eventualmente Robledo intentó escaparse de la cárcel, pero lo descubrieron cuando un preso le daba una caja llena de sierras para cortar los barrotes. ¿Dónde tenías una ¿De dónde caja la sacaron? llena de sierras? Pero bueno, ahí estaba. Y además antes de eso se había tragado una cuchara a propósito para que lo dejaran salir, viste, por esta movida de que te dan la custodia médica, sí. Te llevan con los médicos y te hacen salir del penal. Bueno. Y encima había amenazado a un guardia, todo terrible. Y en julio de 1973 él logró escaparse. Él fingió un ataque de asma junto a un compañero de la cárcel y cuando los guardias cometieron el error de dejarlos solos en la enfermería, se dieron a la fuga. Robledo dejó el pabellón en el que se encontraba alojado con la excusa de ir a la enfermería a buscar una pastilla. Sin embargo, ya llevaba los elementos con los cuales pensaba escaparse, que era una soga compuesta por sábanas trenzadas y un gancho especial para asegurarla a lo alto de la muralla. La niebla impidió a los guardias ver el movimiento que estaba haciendo con su compañero y lo hizo del otro extremo, quien intentó frenarlo con una ráfaga. Me perdí. Habían dos guardias en las esquinas, Okay. Estaban apostados uno en cada esquina, por donde estaban saliendo ellos no lo vio, Claro. Pero lo vio el de la otra El otro. esquina que los quiso frenar con una ametralladora. Pero Una ya era ráfaga. tarde y Robledo y su compañero ya se habían escapado. Claro, a su compañero lo pudieron agarrar porque se cayó
pero Robledo pudo escapar. Y todos los medios cuando él escapa vuelven a hablar nuevamente de él. Él por algunas noches estuvo durmiendo en un club náutico, en botes, y irónicamente lo echó un sereno. Que lo despertó. Que lo despertó, ¿no? Que es un sereno, o sea, echando... Que era el asesino de serenos. Sí, Claro, sí, sí. era el sereno echando al asesino de sereno, era terrible, boludo. Es terrible, pero bueno, nada, siguieron sin encontrarlo hasta que 2 policías civiles le pidieron que se identifique. Claro, él estaba en la calle, lo frenaron 2 policías y bueno, cuando le pidieron la identificación ya estaba cansado. Él hacía 3 días que no comía y directamente les dijo sin oponer resistencia: no tiren, soy Robledo Puch, y les acercó las muñecas para que lo esposen. Y bueno, su fuga en total terminó durando únicamente 68 horas, o sea, no duró mucho. Finalmente, un 4 de agosto de 1980 comenzó el juicio, el cual se dividió en 3 etapas y declararon 92 testigos. Robledo asistió a todas las audiencias. El 27 de noviembre de ese mismo año fue condenado contando con 36 cargos a su contra, que eran 10 homicidios calificados, 1 homicidio simple, 16 robos calificados, 2 raptos, ¿sí es así? Sí. 2 violaciones y 5 hurtos menores, y la cadena Sí. fue condena... La condena fue cadena perpetua. Tengo dislexia. Muchas fanáticas le enviaron cartas a la cárcel e incluso el día que le leyeron a él la condena lo vieron anotando en una libreta y los abogados pensaron que eran indicaciones obviamente para ellos, pero no, él estaba contestando. respondiendo sus cartitas de amor, Sí, ¿no? sí, para sí. las fanáticas. Estaba mirando los DMs Aparte de las Instagram. fanáticas Instagram. completamente locas, tipo, ¿a quién le mandás una carta? Tipo, el chabón fue el asesino más grande de Argentina. Sí. Sí, y vos no. estás diciendo, ay, qué lindo que estás. No, pero es muy común, desgraciadamente es muy común. Es muy eso. común porque la Sí. gente tiene morbo, pero qué carajo, boluda. Sí, no, es, Sí. es loquísimo. Y bueno, cuando a él escucha que lo condenan a cadena perpetua, él grita, esto es un circo. Y después no se sabe si es verdad, pero algunos medios dicen que él gritó, algún día voy a salir y los voy a matar a todos. Sí, a chequear, o sea, no se sabe si es verdad. Pero bueno, acá ya lo mencionamos, tenía 36 cargos, es una locura, la verdad, es una locura, el caso más grande de Argentina. En este punto, obviamente con todas las declaraciones que tuvo que hacer, él empezó a pisarse con sus propios relatos. A veces decía que Ibáñez lo había obligado a matar a toda esa gente, pero después hubieron un montón de personas que mató, Ibáñez ya estaba muerto. Y después se terminaba haciendo cargo él de los asesinatos, como que ya ni siquiera él entendía qué decía. Ya estaba como perdido. Es que se pisaron sus propias mentiras ya. Claro. Y el 28 de marzo del 81 fue cuando lo trasladaron al penal de Sierra Chica, en donde pasó la mayor parte de su vida. Que el día de hoy es la cárcel más tipo dura de acá, ¿no? Porque antes era la mirá. del fin del mundo y como cerró, creo que pasó a ser Pasó a esta. ser Sierra Chica, puede Como que ser. es la de los más peligrosos van ahí. Ay, Después qué también pena. hubo un motín en Sierra Chica que él estaba ahí. formó parte de ese motín. Se mixean ahí los casos. Y bueno, en 1982, esto es loquísimo. Cuando lo escuché me quedé como, ¿qué? Ah, es lo que pienso que vas a decir. Le escribió una carta al presidente en ese entonces, Fortunato Leopoldo Galtieri, militar, diciéndole que se ofrecía como voluntario para combatir en Malvinas. Obviamente jamás le respondieron, no lo permitieron salir, pero mirá el nivel de locura del El chabón chabón. quería ir a matar, no le importaba Que dónde. Dejó con de tal de llegar a la matar, guerra. dijo voy a la guerra. Sí, ¿no? no, es terrible. Encima no quería nada a cambio, que se ofrecía porque le gustaba ayudar, Sí, es terrible. no porque le gustaba matar. En 1993 falleció su madre, quien se rumorea que se suicidó con 2 intentos ya en su adolescencia. Ahora lo volvió a hacer y lamentablemente se mató. Era la única persona que lo iba a visitar a la cárcel. Un periodista le preguntó qué haría si saliera de la cárcel, a lo que él respondió, ¿qué haría? Lo primero que haría es ir a ver a mi padre. En 2005 su padre fallece, dejándolo sin nadie que lo espere en casa en caso de que él saliera, ya que el resto de sus parientes hicieron todo lo posible para despegarse de esto. Es más, lo que antes decíamos, tenía una prima hermana que fue rechazada de 3 trabajos en cuanto se enteraban que era prima de Ángel Negro, o sea, de Robledo Puch. Sí, que es terrible como La condena que tenía. La condena social fue tal que ni siquiera los primos de él podían tener trabajo de toda la reputación que cargaba él. por lo que cargaba él.
pero bueno, ya son 53 años que él lleva preso, siendo el recluso argentino que más años lleva en una institución carcelaria, ¿no? A nivel mundial ya pasó el récord de... No quiero decir el nombre porque Charles me da... Manson. Gracias, Era- porque me da malas vibras. Era el pero- que mencionamos hace un rato. Sí. Que no me acordaba el nombre. Y que no nos acordamos Sí, el nombre. que me dan, no Sí, sé, sí, ese raro. nombre es como... ah. Será como... Sí. Que él estuvo 46 años presos. Mientras Robledo estaba en prisión, pasaron 2 dictaduras. Eso lo escuché y me quedé Sí. así. Sí, Yo sí, me, sí. me quedé completamente choqueado. Sí, yo también lo escuché aparte y lo notaba tipo, wow. Tipo, ¿qué? Sí. Y cambiamos de presidente 15 veces. Claro. O sea, un montón, chicos. Es una locura. Ahora locura. 16 encima, porque Sí, contamos sí, al porque ya último. estamos Sí, una en locura. nueva. Pero bueno, en los últimos 15 años él pidió la libertad 10 veces. Ujú. Y a ver, la defensa argumenta que obviamente tipo su condena ya está... Ya la cumplió. Cumplida. Ya la cumplió, porque acá en Argentina la pena máxima es de 35 años, ¿no? La cadena o sea, perpetua. la cadena perpetua. El problema es que... Él está hace 55. Sí, no, está casi el doble. Está pasado el cuarto de hora. Igual yo no sabía que te podían dejar adentro. Tipo, me enteré Sí, en este yo caso yo pensé que te que a los liberaban sí o 35 sí. tipo, te me iba a dar una patada en el orto. Usted dijo perpetua. Es que sí, es que Lo que técnicamente vale película. es ilegal que él esté ahí. Es ilegal. Técnicamente sí es Es ilegal. ilegal que siga preso, pero la Cámara de Apelación de San Isidro siempre rechaza sus pedidos y, o sea, en parte también es lógico porque ellos no creen que él sea capaz de reinsertarse en la Bien sociedad. pedo, hace No. 50 Y años porque- está preso, tipo, no ve otra cosa que No. sean cuatro Igual, paredes. y nadie quiere que su nombre quede como en el acta de donde lo dan en libertad. O sea, No. tipo, Y además también, o sea, nadie se va a enojar porque el gobierno cometa esta ilegalidad puntualmente, que es mantener Pero a no. un criminal en donde pertenece. Pero encima, todavía menos, sabiendo lo que voy a comentar ahora. Ay, también porque eso me quedé tipo... esto ya es tipo Es terrible, delirio sí, total. ahí O dijo, sea, ahí acá, dijo. acá se Listo. ve lo que le hacen 50 años de cárcel a una persona, porque Deliró si no, no completamente. se explica. Bueno, Robledo llegó incluso a mandarle una carta a la corte diciéndole que como me siguen negando la libertad, ¿por qué no me cambian la pena por una inyección letal? En una entrevista que le hicieron dijo que la pena de muerte deberían aplicarla primero en él y después ver si la hacen. Claro, Tipo, digo, mátenme, por favor. es terrible, Es que ya igual está en sí, ese chicos, punto. Imagínense Es que que 50 ya años. estar ahí adentro. Después tenemos pasó un audio más también tiempo- para pasar de él, que está Claro, terrible. el que Que pasó pasó una más tiempo semana. de Sí. su vida. Ahí lo vemos ahora Ahí actualmente. adentro de la cárcel que afuera. Sí. Bueno, este es uno de las grabaciones. Las últimas grabaciones que están de él. que es terrible. Esto, si no me equivoco, creo que es del 2020, me parece. Sí, ¿no? creo que sí. Pero no quiero decir datos incorrectos. Bueno, él cuando se empezó a hablar de todo el tema de la película del Ángel, la película se publicó en 2018, la producción empezó unos años antes, él escuchó esto y quiso agarrarse una tajada y pretendía cobrar $1 millón por la película, por los derechos. Igual siento que es una película de él, o sea, de su historia, ¿no? Deberían pagarle porque es su Sí, historia. creo pero que le está en pagaron, cana. pero no tanto. Yo te no pagan sé igual. cuánto le habrán pagado. O sea, Algo le pagaron. creo que te pagan no sé cuánto. Y sé que hay algunas limitaciones con la cobranza si vos estás en prisión. O sea, Y no sé aparte- si es tipo transferido a familiares. O sea, no sé bien. Aparte, no solo eso, ¿para qué le sirve al preso la plata si no Y yo compran supongo nada? que para bastantes cosas le debe servir ahí adentro. Pero no Ahí sé para adentro qué. sí, pero bueno, ¿no? Es como que supuestamente no tiene que hacer nada. Pero bueno, antes de su publicación pidió esto, que aquello. Y esto es terrible. Pidió que a él lo interprete Leonardo DiCaprio, ¿Qué quería? que la película la dirija Steven Spielberg, Scorsese o Tarantino. O Bueno. sea, estamos hablando de que este hombre estaba en un delirio Claro que total. sí, Rey. Claro que sí. Igual bueno. paren, tiene un aire. Tiene un aire, A DiCaprio, tiene un dejo de DiCaprio Vos ahí. lo ves rápido de reojo y decís, uy, tiene Puede un pasar. parecido, mírenlo, es parecido. O sea, Puede pasar. el real, no el Sí, no a obvio. Ferro, Sí, al sí, otro. sí. Y bueno, en varias ocasiones él mencionó que si salía, él sería el nuevo Perón. Tenía un tema con el peronismo. ¿Pidió cuántos libros pidió? Pidió de como Perón? 19 libros. Leía todo el tiempo libros de Perón. Y él llegó a decir que si salía iba a ser la nueva revolución peronista porque era lo que necesitaba la juventud. Y bueno, luego declarando en una de las entrevistas que le hicieron
dijo que si salía, lo primero que haría sería matar a nuestra en ese entonces, presidente Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual, bueno, obviamente nos dejó a todos como... ¿Qué? O sea, él sigue pensando que quiere seguir haciendo mierda a la gente. Sí. El 23 de mayo de 2019, después de ser internado por una neumonía multifocal, fue la primera vez que salió de la cárcel desde el penal de Sierra Chica hasta la unidad 22 de Olmos, donde se encuentra en un pabellón que no tiene muros, solamente un alambrado. Peligroso. Sí, y aparte lo que decían era que en ese penal, en esas instalaciones, tienen únicamente a criminales Gente. que no es peligrosa o Y como más de que... 60 años tienen. Claro, que todos tienen más de 60 y como que es de baja peligrosidad, entonces no tienen Porque paredes. están cerca de ser puestos en libertad. Claro, pero este Claro. no está cerca de estar en libertad y con un alambrado solo a mí me da terror. Y hoy en Igual día tiene 60 años, 73 años y 73. lleva 55 en prisión. Sí, es terrible, es terrible. Y además, bueno, mencionaba todas las Largo. lesiones que tiene. Tenemos un audio... Sí, yo Tenemos un audio para pasar. ¿Con cuál vamos primero, Melu? Con el de él. Con el de... Con el de él, dale. Que dale. fue hace una semana, 2 semanas. Sí. Ahí aparte cuenta su estado de salud y demás. Lo único que ansío es que me metan en una sala de una clínica y me abran una vía con suero y me hagan dormir profundamente y después me inoculen el veneno y me maten. Eso es lo que necesito. Yo estoy sufriendo condenadamente, estoy sufriendo las 4 hernias, la próstata, la catarata, la artrosis, el asma, el EPOC, la pérdida de masa muscular, los dolores de la columna, de la cadera, de la cintura, de todo. Estoy destruido. Ay. Tiene de todo el chabón. O sea, no De le todo. faltó nada. Igual saben que creo que es una de las únicas personas que conozco que está presa hace tantos años. Y aparte que está sufriendo todo lo que en algún momento él hizo sufrir. Sí. Claro. O sea, bueno, no lo están agujereando, haciendo un colador con los tiros, pero está sufriendo lentamente todo lo que tenía que sufrir Sí, por como todo, Todo lo que ese hizo. dolor. Lo está pagando todo el dolor que Sí. causó en la familia de la gente, porque bueno, las personas pobres las mató y ya no sufrieron Obviamente no más. es algo equiparable, o sea, que puedas decir tipo sí, o sea... No, la igual muerte es igual que esto, pero lo que sí es como que te da ese La sentimiento sufre, de o sea, decir, tiene tipo, artrosis, bueno, tiene EPOC, está tuvo mal, neumonías. sí. Y bueno, fue una época muy oscura para Argentina. Después surgió todo el tema del clan Puccio, que encima también se metieron con el mismo supermercado. Tintín, ¿cómo es? Tatín, creo. No, Tanti, Tatín es... Tanti. Tanti. Ahí va, Tanti, porque No, Tatín qué era mala el... leche era el el- supermercado Tanti. Sí. Literal, lo escucho Pero y claro, entran. o sea, primero Puch que se mete a afanar y después, una década más tarde, que los Puchos le secuestran al Aparte, hijo del dueño. A mí viven muy cerca, son de Sí, la zona, De zona norte. tienen el apellido muy parecido, Puccio. mataban gente, se metieron pobre con los Tanti, que Pobre los creo que Tanti, ya la no verdad. existe más ese supermercado, dijo, listo. No, Hasta no, acá llegué. tipo, cierro la persiana porque No me no ven me banco más. otro ni robo, ni secuestro y asesinato más. Ya está. No. Y bueno, después Terrible. también tenemos otro audio de una persona conocida que, nada, vivía en la zona cuando ocurrió todo y nos cuenta un poquito, ¿no? De unos detalles ahí. Hola, vale. Mirá, sí, yo lo conocí porque vivía acá enfrente del colegio italiano y era la mía. Andaba con una motito que tenía caño de escape libre, hacía un quilombo o algo, por eso lo conocía, andaba siempre en los pedos. Y la abuela vivía ahí a 2 cuadras. Pero después, bueno, después me enteré cuando empezó a hacer los quilombos que hizo. Pero de acá no sabía más que eso. Y después mandó un mensaje que decía, nos enteramos por los medios cuando lo agarraron y fue preso. Nadie sabía lo que hacía, la abuela vivía a la vuelta. Hola, vale. Mirá. Hola. Hola. Después los padres se mudaron de ahí y creo que todo el barrio estaba igual. Como que nadie tenía Claro. idea de lo que este chabón hacía. De hecho, más, en uno de los entrevistas. vecinos, uno de los vecinos dijo, mi hijo, era la madre, ¿no? Era literalmente la casa al lado. Era la casa al Porque lo lado, busqué. la madre de esa familia dice, mi hijo lo conocía y me dice que no puede creer que haya sido tan malo, que no puede creer que él haya cometido todas esas Que se atrocidades. fumaban un puchito en la puerta a veces. Y decía, Claro. con esa cara de bueno que tiene, o sea... Es que todos pensaron lo mismo. Chicos. ¿Tenés las fotos de cómo estaba Sí, la casa. la casa? Vamos Ah, a ver eso. sí. Porque me gasté en buscar hasta las fotos hoy en día. Sí.
Esperando las fotos. Después también otra de las cosas que mencionaban era... bueno, ahí podemos ver Esta es la casa de antes, claramente. la foto en ese entonces. Y después Esperen que también... nos llegue tarde la información. Sí, nos llega un poquito Supongo más que ya tarde. estarán viendo las fotos de la cazadora. Ahí tienen la Así casita que tienen la cazadora. como está ahora. Nada, yo creo que también una casa quedó marcada, ¿no? No sé si alguien vive ahí hoy, yo creo que sí. Pero bueno, deben tener un poco de actividad paranormal, creo, en esa Ay, casa. No sé porque ahí no cometió nada. No, pero hay veces que hay cosas que quedan atadas. Quedan Es la vibra atadas. de él. Usuarios, Quedó sí, la sí, vibra, La vibra seguramente. de él, Extraño. una limpieza profunda, No, por y favor. la madre también que vivía ahí, que luego cometió... Sí, que se Sí. suicidó. Bueno, acá en el chat habían contado, Fifi contó, que una vez estaba por el centro de San Isidro, y estaba re tranqui, y de la nada vio que había muchos policías armados. Ella no le dio pelota, volvió a su casa, y cuando llegó a su casa vio en el noticiero que decía que Robledo Puch estaba ahí haciendo unos trámites. Ah, O sea bueno. que ella Estuvo. Fifi. Ay, me dio piel de Hay gallina, como escasos que. metros. Qué raro. Fifi. Fifi, amiga, estuviste cerca de Robledo Qué Puch. locura. Qué Fifi, miedo. ¿estás bien? Y después, bueno, lo que mencionábamos de la farmacia, que estaba ahí cerquita. Es re loco La farmacia eso. que hablamos, creo, está hoy en día, porque es acá a 15 cuadras lo que sucedió. Si es la misma que está hoy en día funcionando, él vivía acá, la farmacia estaba acá. O sea, la esquina enfrente. Claro. Ahí nomás. Era la vuelta de la esquina. Y, Y la yo verdad, vivía bueno, ahí a la vuelta. Claro. Vivía, ahora ya no. Hace años. Claro, pero bueno, nada, la verdad que es una locura. Uno de los casos que más marcó la historia argentina, para mí el que más marcó la historia Yo creo que sí, porque no hay criminal. persona que vos le nombres a Robledo Puch y diga tipo, y no ni sepa idea. quién Claro, O al menos a lo con el sumo apodo algún delante. nene chico Bueno, sí, porque no tiene ni puta que idea. no tuvo Pero aparte es el chabón que más años está en el mundo en Cana. en Cana. Sí, la verdad que es Y no impresionante. creo que salga. Un O caso, espero que no salga. un caso lleno de tragedias, la verdad. Esperamos que bueno que la familia de las víctimas, dentro de lo que puedan, se hayan reconstruido y hayan pasado lo mejor posible. Creo que igual nadie quedó disconforme con la sentencia que le dieron. El tipo está sigue cumpliendo todo lo que tiene que cumplir. Y legalmente lo sigue cumpliendo. Y claro, incluso ilegalmente sigue en Cana, así que nada, esperamos que no salga en ningún momento. Pero bueno, nada, esperamos que les haya gustado el caso, la verdad fue un caso largo. Estamos hace 1 hora y media hablando, creo. Eh, Sí, chicos, es un montón. Un caso que bueno, nos invadió totalmente, a mí la verdad me encantó verlo igual. me encantó Voy a hablar de la analizarlo. película ahora, ya que estamos cerrando el programa y puedo dar mi opinión. Sí, dale. La película no me gustó. En Letterboxd le di creo que 2 estrellas nada más. Él mismo dijo que la película era una mierda y que él nunca había hecho eso. Sí. Y que bueno, no le vamos a creer. Él si la vio, vio. sí, Obviamente, sí, sí. boluda, es una película mía, yo la pongo. Dijo que era una película muy sexópata, que no tenía nada que ver con lo que pasaba en la vida real. Igual tampoco le creo, no estoy avalando lo que dice él. Claro. Pero mi opinión era también como que hicieron una película muy turbia, muy rara, que te incomoda, que es creo que lo que estaban buscando, que yo me incomodé. Pero como que no muestran realmente la historia, porque yo viendo el caso, conociendo todo lo que hizo, viendo la película, digo, Contaron muy Sí. poco, muy por encima y no profundizaron tanto. Yo creo que igual también por una cuestión de producción, no sé cuál sería el presupuesto, pero capaz Obviamente. dijeron, bueno, hacemos para lo que nos alcanza, hacemos más o menos una historia parecida y bueno, como es ficción, ellos de entrada te dicen que no es lo que pasó en la vida real, no es documental. claro, eso es entonces, también bueno, lo que dijeron, como que no es un documental de lo que Claro, realmente entonces- pasó, es una película basada en, pero por eso está esa licencia y lo hicieron de esa manera. bueno, a mí no me gustó. ¿A vos, Melu, qué te pareció? No, a mí la verdad como película no me gustó, o sea, fue como muy aburrida, tenía como muchas escenas muy raras, Mm. es verdad eso de la incomodidad que vos sentías, esa incomodidad, pero no siento que como película, ponerle que no es un documental, está perfecto, como película tampoco me parece bien, entonces siento que no llenan ni un lado ni el otro. Claro. Entonces, y aparte te queda con la duda, porque vos decís, fue un caso real, o lo que pasó, todo esto pasó. Claro. Es como sí, que sí, sí. te juegan con eso que... Juegan está bien, mucho te dicen, con no, que- No pasó, pero... Claro. Con que él, o sea, con que Robledo estaba medio que la madre del amigo, del primero, de Jorge, se le tiraba encima. Hay muchas escenas, Sí, muchas innecesarias. cosas de que ella se le tira, le muestran las tetas. Es como vos decís, Sí, ¿Para qué? ¿para qué me haces esto? Hay, Tipo, hay una hacer escena, una película. hay una escena que cuando la vi me cagué de la risa. Fue Ah, cuando, la de Peter. cuando Peter Lanzani, quien amo. encarnaba a Héctor, el último cómplice de Robledo,
la ve a la madre de Jorge y la mira y lo mira a Robledo cuando ella se estaba alejando y le dice, ¿cómo me la cogería la vieja? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y lo ves a Peter Lanzani, que es tipo el chabón más amoroso del mundo. Ahí sí está eso, me incomodó. Tipo, dije, ay, ¿por qué Peter está haciendo Claro, eso? pobre, ¿viste? Encima lo ponen todo mal afeitado, con un bigote crecido, re feo, Encima ¿viste? la gente en ese momento lo rebardeaba, pobre, por feo. Y él solo estaba haciendo un papel, es hermoso. Claro, Acá en el chat dicen que le gustó la película, porque le gusta ese tipo de película. claro, ¿Qué a te hizo mí, eso? Es claro, es un tipo de película. a mí personalmente me resultó entretenido. O sea, yo la vi y no me embolé. Dura 1 hora 40, no es muy larga. No, mira, y me embolé. Pero yo la verdad no me embolé. O sea, la pasé. No te digo que Pasa que a mí bomba, me da pero... bronca porque a mí me encanta ver Una peli películas más. de hechos reales. Me encanta ver cosas que realmente pasaron, tipo películas Claro. de guerra y que cosas que realmente pasan. Y si yo te veo una película que quiero que me cuentes la historia de lo que pasó con el ángel, porque encima tengo que venir acá y contarlo. Y si yo cuento algo de mentiras, que el tipo fue la película, no fui yo. Es como que tengo ganas de que realmente me cuente lo que pasó. Pero bueno, también puede haber cosas legales de que no pueden contar Sí, sobre sí. víctimas y qué sé yo. Sí, aparte Puede entrar eso. hay mucha sensibilidad con respecto al tema de las víctimas, con respecto a que capaz hay familias que no quieren que se toque su caso. Obviamente, tipo, Y todos los bueno. casos que hablamos, creo que aparece uno solo. Sí, Y lo porque- muestran muy por arriba, tipo, porque en un momento estaban robando la joyería y Sí. Robledo se pone unos aritos y va Jorge atrás y le dice, ay, sos Marilyn Monroe. Es todo lo que muestran, tipo, no me está mostrando nada. Sí, y como que en la película todo el tiempo mostraban esta tensión sexual entre Robledo y... Claro, lo Es frenaban, Manzarek. tipo, sí, literal. Literal. Y bueno, a Todo igual el Jorge... Chino Darín. A Jorge lo encarna el Chino Darín, la verdad que espectacular, una actuación a mí me gustó mucho. Y nada, la verdad, una peli más, no sé, yo la recomiendo que la vean por Una vez solo por en su vida. conocerla, por tenerla en su historial y verla aunque sea una vez, sepan que no es la realidad, es una obra ficcional y que está inspirada en el caso. Pero bueno, sin más dilación, esperamos que les Nos haya vamos gustado a el retirar. caso. Comenten si quieren que hagamos algún caso en particular. Saben que a nosotros nos encanta esto y nos encanta que a ustedes les guste. Entonces, si quieren ver algún caso, lo mandan y lo hacemos. Y bueno, los esperamos este viernes Yay. de 16 a 18 en Voces en Foco, en este mismo canal. Así que nada, eso, El sábado gente. hay ecos. Ah, el sábado hay ecos. Así que vengan. También, de 12 a 13 horas como todos los sábados. No, pero bueno, nada, eso. Como Los algunos esperamos, sábados. gente. Como algunos sábados. Algún sábado. Así que nada, gente, los esperamos. Esperamos les haya gustado y nos vemos el próximo stream. Chao.